Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, una iglesia de una ciudad próspera, una ciudad comercial, una ciudad portuaria, donde había muchísima depravación, mucho pecado. Y el apóstol les escribe y les dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o recibís otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, o sea, no el Jesús verdadero, otro Jesús, un Jesús diferente, un Jesús que no es acorde a lo que fue el verdadero Jesús y que está registrado en la Biblia, predicando un Jesús diferente, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado. Si recibes otro evangelio diferente, si escuchas un evangelio que no es el evangelio de Cristo, y le dice, bien, lo toleráis. El apóstol Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de los Corintios, esta iglesia ubicada en la ciudad de Corinto, y Pablo está advirtiéndoles acerca de falsos evangelios que se estaban dando en medio de ellos. Estaban predicando evangelios que distorsionaban el carácter de Cristo, que distorsionaban el propósito por el cual Cristo había venido a la tierra, que decían Cristo no murió, que decían Cristo no resucitó en carne, solamente fue una resurrección espiritual. Gente que decía que el conocimiento llevaba a la verdad y a la salvación y no Jesús. Y diferentes evangelios, diferentes Cristos eran predicados. Espíritus completamente opuestos al Espíritu Santo, y eran otros evangelios, los cuales se predicaban en aquel lugar. Creo que esto no dista mucho, no es muy diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Esta advertencia y reprensión del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto podría ser aplicada a la iglesia cristiana de esta época. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana de esta época ha albergado muchísimas doctrinas que son doctrinas completamente opuestas a la doctrina de Jesús. Han comenzado a creer en un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Es un Cristo con un carácter completamente diferente y con demandas extrañas que no vienen en las Sagradas Escrituras. Es gente que están siendo ministrados por espíritus que no es el Espíritu Santo, pues no los lleva a la santidad. No los lleva a la pureza, no los lleva al amor práctico, no los lleva al servicio, no los lleva a la negación, no los lleva a la obediencia, los lleva a caerse, los lleva a revolcarse en carcajadas, los lleva a salivar, los lleva a sentir cosas extrañas, pero no obedecer, no a vivir la santidad, no a amar a Dios, no a dar buen testimonio, solamente experiencias, solamente emociones, solamente cuestiones raras, pero la gente no ama a Cristo. La gente no lo obedece, la gente no lo sirve. ¿Qué es eso sino otro espíritu? Que no es el Espíritu Santo. Y es cierto, Cristo, Dios puede tirarte al piso de repente en un impacto del Espíritu, sí lo puede hacer. Pero si es el Espíritu Santo, te lleva a la santidad, te lleva a la pureza, te lleva al amor, te lleva a cambios prácticos y reales. Pero el día de hoy hay evangelios que te llevan solamente emociones, a experiencias donde la gente ve cosas, cae al suelo, se revuelca, mil y una aberraciones. Algunos hasta vomitan y le llaman la borrachera santa. Sí los hay. Y dicen que es el síntoma del Espíritu Santo, la borrachera santa. Están ahí vomitando y diciendo que es el efecto del Espíritu Santo. Y luego salen para mentir, para robar, para fornicar, para estarse peleando unos con otros. Y yo te pregunto, ¿será el Espíritu Santo? Es otro espíritu. No es el Evangelio de Cristo. Es otro Cristo el que predican. Es otro espíritu y es otro evangelio. ¿Qué estaba aconteciendo en la ciudad de Corinto? Los corintios estaban aceptando, estaban recibiendo evangelios que no eran el Evangelio de Cristo. Y Pablo les dice, bien lo toleráis, como reprendiéndolos. ¿Cómo lo toleras? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo aceptas? ¿Por qué no te paras por la verdad? Tú que supiste cuál es el Evangelio de Cristo. Es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Porque estaban condescendiendo, estaban abrazando evangelios diferentes al Evangelio que había sido predicado por Jesús.
Hoy más que nunca puede aplicarse este pasaje y esta reprensión a la iglesia cristiana nominal de nuestro tiempo. A la iglesia que se llama cristiana. Nominal me refiero a la que se llama cristiana. Y digo nominal porque gran parte solamente es de nombre, pero no de vida. Así como decía Jesús en Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de cristiano, pero no vives lo que dices que eres. Para esa iglesia nominal, que se dice cristiana, pero que no está aplicando los principios sencillos del Evangelio de Jesús. Vivimos tiempos donde hay un sinnúmero de falsos evangelios. Y hoy queremos hablar de uno de ellos. Uno de ellos que es muy conocido, que se ha difundido como un cáncer, que está carcomiendo a mucha gente y dañando a muchas vidas, y que está atentando en contra del fundamento del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el fundamento del Evangelio de Cristo? La Biblia dice que el fundamento del Evangelio de Cristo es el arrepentimiento. Es decir, para que la gente se salve, tiene que arrepentirse y luego creer en Cristo para salvación. El fundamento del Evangelio de Cristo, léelo ahí en tu casa en Hebreos 6, se llama el arrepentimiento. Es el fundamento del Evangelio de Cristo, el arrepentimiento. Y esta doctrina, como otras muchas que estaremos viendo en las siguientes semanas, atentan en contra del fundamento del Evangelio de Cristo. Atentan en contra del arrepentimiento. ¿Qué significa que atentan en contra del arrepentimiento? Que llevan a la gente a no experimentar el arrepentimiento. Que llevan a la gente a no buscar arrepentirse. Que llevan a la gente solamente a compromisos superficiales sin cambios radicales. Sin cambios de vida y de corazón. Solamente una religión más. Solamente ritos. Solamente costumbres y religiosidades. Pero no un cambio de vida. Es decir, son religiones que van en contra o que perturban o impiden que la gente pueda arrepentirse. Y el arrepentimiento es el fundamento del Evangelio de Cristo. Esta doctrina se le conoce como la doctrina del proceso. La doctrina de que la persona va alcanzando la salvación poco a poco. Es un proceso, hermano. Es poco a poco. No es de la noche a la mañana, hermano. Es poco a poco. Ahí va la gente en su proceso. Ahí va la gente en el proceso interminable. Lleva 15 años el hermano en la denominación. Lleva 25 años la hermana en el grupo. Pero ahí sigue en su proceso. Y va bastante retrasada, de hecho. Y a veces parece que camina como el cangrejo. En lugar de para adelante, van caminando para atrás. Porque cada día van adquiriendo mayores pecados u otras diversidades de pecados. La Biblia no habla del proceso. La Biblia habla de otro concepto del cual vamos a explicarlo. Es el progreso. Y es diferente. Y ahorita vamos a entender la diferencia entre proceso, cómo lo manejan, y el progreso, del cual la palabra de Dios sí habla. ¿Qué es lo que dice esta doctrina del proceso? Dice que la persona es salva independientemente de que no haya abandonado todos sus pecados. Es decir, puede haber abandonado solamente 1 o 2, ella es salva. Y le faltan 98. Y le faltan 96, ya lleva 4. Y así va. Y sigue la persona practicando pecados. Pueden ser muchísimos, muy variados. Pero ya es salva. Y es que, hermano, estoy en mi proceso de salvación. Es que es poco a poco. Es que no puede ser de un tajo o inmediato todo. Y van en su proceso. Eso es lo que dice esta doctrina. Que la persona puede ir abandonando pecados gradualmente. Hoy algunos. Y por lo general es común que las personas empiecen abandonando, obviamente, los pecados escandalosos. ¿Cuántos testimonios no has conocido tú? De gente que a lo mejor dice, en medio de un mar de llanto y lágrimas y emociones, es que yo era un alcohólico. Yo golpeaba a mi esposa. Yo hacía cosas muy terribles. Pero Cristo me cambió y la gente, aleluya, gloria a Dios, amén. Y la persona sigue robando su trabajo, sigue mintiendo. Ya no es alcohólico, pero sigue peleando con su esposa. Y le dice groserías, la ofende, etc. Digo, ya no toma, ya dejó el alcoholismo. Y solamente por haber dejado ese pecado escandaloso, él afirma que tuvo una salvación. Cuando la Biblia dice que la salvación es otra cosa. Y es cierto, qué bueno que dejó el alcoholismo, gracias a Dios. ¿Por qué?
porque su familia sufrirá menos. Pero eso no es la salvación. La salvación es mucho más que eso. ¿Y cuántos testimonios escuchas tú de gente que a lo mejor abandonó solamente 1 o 2 pecados grandes, pero sigue practicando muchos otros pequeños? Y digo pequeños entre comillas porque la Biblia no nos da una balanza o diferentes niveles de valor. No lo hay. Para Dios, en la misma lista está el adúltero que el mentiroso. Está en la misma lista y con la misma consecuencia. Es decir, el que adultera y el que miente están en la misma lista donde habla acerca de lo que ofende a Dios, y la consecuencia es la misma, la condenación eterna. Es decir, si yo no adultero, pero yo estoy mintiendo, pues yo voy a ser acreedor a exactamente lo mismo. ¿Estamos comprendiendo? Están en la misma lista esos 2 pecados. Entonces la gente abandona pecados escandalosos y sigue practicando un sinnúmero de pecados socialmente aceptables. Y piensa que es salvo porque un día dejó 1 o 2 pecados grandes, pero no hubo un cambio radical, completo en su vida. Dicen, soy salvo, pero voy en mi proceso. Ahí voy en el proceso. Poco a poco, hermano, poco a poco. No te afanes, no te fanatices, dicen. Es poco a poco lo que dice. Pero la Biblia dice otra cosa completamente opuesta. Vamos a poner algunos ejemplos para que veamos qué aberrante es esto. Imagínate tú un violador que acostumbraba a violar aproximadamente a unas 50 jovencitas por año. A niñas, a adolescentes y a jovencitas. 50 jovencitas al año violaba. Perseguido, pero jamás lo habían agarrado. Pero un día viene a una reunión como esta y recibe un toque, así le llama él, un toque. Y toma una decisión, voy a seguir a Dios. Entonces el siguiente año ya no viola 50, viola 45 nada más. Voy a mi proceso. Gloria a Dios, hermano, vas en tu proceso. ¿Tú crees que eso glorifica a Dios? Pues para nada. ¿Qué tiene que hacer el violador? Pues dejar de violar. No bajar en número, no violar menos. Ya nada más violo 10, ya voy mejorando. Espérate al siguiente año, para el 2008 ya violaré 3 nada más. Y así va, bajándole. ¿Tú crees que eso glorifica a Dios? Obviamente no. Con que viole una persona, eso ya es muy grave. Y eso evidenciaría que no está arrepentida, que no ama a Dios, que no ha alcanzado la salvación, que no está viviendo en la gracia. Porque la gracia te lleva a una cosa, a una experiencia completamente opuesta. Pensemos lo mismo en un asesino que mataba a muchos, ahora va matando a menos. Le va bajando, sigue matando, pero son menos, va en su proceso de abandono de pecado. Vamos a pensar quizá en el dueño de prostíbulos, que tiene 40 prostíbulos, pero como está en su proceso, ya cerró 10 prostíbulos. Ahora nada más tiene 30 en lugar de los 40, ya le va bajando, pero sigue trabajando con prostíbulos. Ahí contratando a prostitutas para que trabajen y se vendan y forniquen. Ya va bajando. Y por ahí escuché de un caso así, de una persona que tenía muchos prostíbulos y le había bajado, ahora tenía nada más 1 o 2. Es que estaba en su proceso, decían. Ahí va en el proceso el hermano. ¿El hermano? La Biblia no lo llamaría hermano. Un narcotraficante que a lo mejor antes hacía grandes negocios internacionales y ahora, como está en su proceso, solamente trafica aquí a nivel nacional, en las secundarias, en las primarias. ¿Qué dirías tú de eso? ¿No suena aberrante? ¿No suena como algo ilógico? Bueno, así hay personas que dicen, es que ya dejé el adulterio, es que ya dejé el narcotráfico, es que ya dejé la fornicación. Pero siguen mintiendo, siguen con pleitos, siguen con amarguras, siguen con intrigas, siguen con celos, siguen con discusiones, siguen sin poder perdonar o sin querer perdonar. Porque se puede perdonar, sí se puede, pero el problema es si se quiere o no se quiere. Mucha gente que ha abandonado pecados grandes, pero continúa practicando otros y abiertamente, sin ningún conflicto, sin ningún problema, como una cuestión de su vida diaria. La gente, quizá con pecados, como te decía, sociales, pero ante los ojos de Dios son exactamente igual de graves. El día de hoy, esta doctrina del proceso es una doctrina que está muy en moda. De hecho, se ha infiltrado en agrupaciones que un día eran celosas y radicales. ¿Te doy ejemplos? Por ejemplo, la metodista. La iglesia metodista hace algunos, lustros, algunas décadas,
Era un movimiento celoso que predicaba santidad, que predicaba libertad del pecado. Que si tú lees los escritos de Juan Wesley, él predicaba muchísimo de la santidad. Él hablaba acerca de la libertad del pecado, de la obediencia. Un hombre radical, un hombre consagrado. El día de hoy los metodistas están practicando muchos pecados, la gran mayoría de los grupos. ¿Por qué? Porque están predicando proceso. Porque predican este evangelio. Es poco a poco, no hay problema. Ahí vas gradualmente abandonando pecados, cuando la Biblia nos marca algo completamente opuesto. Muchos movimientos que antes caminaron en el Espíritu, el día de hoy se han apagado. ¿Por qué? Porque no predican lo que Cristo predicaba. Y el fundamento del Evangelio de Cristo, como lo dijimos, es el arrepentimiento. Y solamente con entender el arrepentimiento, comprenderíamos que el proceso no puede ser. El proceso del abandono del pecado no puede ser. Es incongruente con el arrepentimiento. No pueden cohabitar juntos. ¿Me entiendes? Porque arrepentimiento implica cambio total, vuelta de 180 grados. Y el proceso es un cambio paulatino. Ahí voy, así, cambiando. Y tengo que ir para allá, pero ahí voy, así, cambiando y poquito a poquito. No, el arrepentimiento es pararme, darme la vuelta de 180 grados y empezar a caminar en sentido opuesto. Es una decisión en la vida. Es un compromiso con Dios. Pero la gente que predica el proceso está llevando a las personas a no arrepentirse y a no tomar decisiones radicales. Te digo, es muy raro, pero todos los que creen esta doctrina van bastante atrasados en su proceso. Van bastante atrasados en él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Acompáñame a un pasaje hermoso que cita el apóstol Pablo en la carta misma de los Corintios, la primera carta. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es una carta anterior del apóstol Pablo a la misma iglesia. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo número 17. Y dice la escritura de la siguiente manera. Es segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno es cristiano, es lo que está diciendo, nueva criatura es. ¿Qué significa nuevo? Pues que ya no es el viejo, que es el nuevo, que es completamente diferente, es nuevo. Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. Y aquí algunas son hechas nuevas. ¿Así dice? No, dice, y aquí todas. Y sería bueno tenerlo subrayado eso. Y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos le creen a Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Este es el cambio que hace Dios. Este es el milagro que el hombre experimenta cuando tiene un encuentro con Cristo. Ve vidas en la Biblia transformadas. Un ejemplo clásico, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, enemigo de Cristo, adversario. Encontró a Cristo, una transformación inmediata. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace Cristo cuando una persona viene a Él. Pero lamentablemente la gente el día de hoy quiere evitar cambios radicales, quieren un cristianismo cómodo y por ello están solamente predicando doctrinas como estas para inhibir un cambio radical. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. Pero antes de ir a ver lo que dice la Biblia, me gustaría que pudiéramos estudiar de una manera rápida y breve cuáles son los pasajes que más comúnmente emplean para justificar esta doctrina. Y vamos a ver el contexto de ellos y vamos a entenderlos adecuadamente a la luz de toda la Escritura. El primero de ellos es Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos. Filipenses 1:6. Dice la Biblia, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y bueno, la gente agarra este pasaje, toma este pasaje y dice, mira, aquí dice que Él empezó la buena obra y la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es cierto, pero la buena obra, ahí el contexto es la salvación. La buena obra, ahí el contexto es la redención. Cuando una persona alcanzó el perdón de sus pecados y de ahí comienza una caminata ascendente que le vamos a llamar un progreso, pero no un proceso de abandonar pecados. Un progreso para ir creciendo en Cristo, creciendo en la gracia de Dios. ¿Sí? Creciendo en Cristo. Ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. Pero es un pasaje que ellos emplean. Y dicen, es que la buena obra se refiere a ir dejando pecaditos. Ese no es el contexto. El contexto es la salvación. Porque tú considerarías que fue una buena obra el violador que violaba 50 y ahora viola 45. Que dice, ya Dios empezó la buena obra en mí. Ya violo 5 menos al año. Esa no es una buena obra. La buena obra es que Él decida cambiar y que Él se arrepienta y que empiece a obedecer. Esa es la buena obra, que Él alcance la salvación de los pecados. Y entonces Dios comenzará a moldear su carácter y a llevarlo a una madurez de la cual estaremos hablando un poquito más adelante. Otro pasaje favorito, de hecho, el que vamos a ver es el favorito de todos, el mejor, el que más comúnmente emplean, es Proverbios capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. Proverbios 4, 18 y 19. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nada más, hasta ahí lo citan, no citan todo lo demás. O sea, nada más citan este versículo. Dicen, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero curiosamente no dicen la senda de los justos, dicen, pero nuestra caminata es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el camino del cristiano es como la luz de la aurora. Y le van cambiando, o sea, ya no dicen la senda del justo. Porque ¿quién es un justo? Pues el que ya no está practicando el pecado. El que está viviendo en la justicia. Entonces dice que la senda del justo, la senda de aquel que se arrepintió, la senda de aquel que ya dejó sus pecados, obviamente sí, es como la luz de la aurora. Va a haber un crecimiento espiritual, pero ¿en quién? En el justo. En el que se arrepintió, en el que abandonó pecados, en el que ha decidido obedecer a Dios. Dios irá tratando con él y lo llevará a una caminata ascendente, progresiva. Pero no se refiere a un pecador, se refiere a un justo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Curiosamente no citan el siguiente versículo, que dice, mas el camino de los impíos, o sea, el que practica el pecado, ahí se debe ubicar. Mas el camino de los impíos es como la oscuridad, que no saben en qué tropiezan. Que no saben. Ahí pone la diferencia y la distinción. El justo, el que se arrepintió, irá en una caminata progresiva. El que no se ha arrepentido va a estar continuamente tropezando y cayendo y otra vez y no sabe con qué tropieza y vuelve a caer porque hay obscuridad, porque hay confusión, porque hay tinieblas. Mas el camino del impío, del pecador, ahí sí está hablando del pecador que no deja pecados. Es como la oscuridad, que no saben en qué tropiezan. Qué curioso, ¿cómo justifican una condición espiritual incorrecta con parte de un versículo? Sin leerlo completo, sin estudiar el contexto y sin conocer toda la palabra de Dios. Otro pasaje que ellos emplean se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo número 18. Segunda de Corintios 3, 18. Segunda de Corintios 3, 18. Dice la Biblia de la siguiente manera. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. ¿A qué se refiere esto? Precisamente se refiere a la transformación que Dios va haciendo en el corazón del cristiano, que lo va llevando cada vez a conocer más a Dios, a madurar, a tener más fe, más paciencia, más mansedumbre, más prudencia, más sabiduría, y va moldeando su carácter, quizá inicialmente impetuoso, impulsivo, imprudente, y va moldeando el corazón de Cristo en él y va llevándolo de gloria en gloria.
Pero la gente que predica el proceso dicen es que de gloria en gloria significa ir dejando pecados. Y yo te preguntaría, aplicando el ejemplo, de aquel hombre que viola ya no a 50, que viola nada más a 2 en un año, ¿será gloria para Dios? Y piensa que esos 2 son tus 2 hijos o tus 2 hijas. ¿Sería para ti algo glorioso? Oye, qué gloria, va de gloria en gloria. Ya nada más fueron 2 este año. Aplícalo a tu familia, a tus hijos. ¿Qué pensarías? ¿Es cristiano el que la violó? Es que ven su proceso, hermano. Va de gloria en gloria. ¿Eso es gloria? Discúlpame, eso no es gloria, a los de la Escritura. Para nada es gloria. El apóstol Pablo está hablando de gloria en gloria. Se refiere a la madurez, al crecimiento del cristiano, del que ya ha alcanzado la salvación. Y va en un progreso ascendente para que Dios forme el carácter de Cristo, la persona de Cristo en él. Otro pasaje más que utilizan es Efesios 4, versículo número 13. Efesios 4, 13. Que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Entonces está hablando acerca del crecimiento también espiritual en el cristiano. Y dice que Dios nos va llevando a un perfeccionamiento para poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero se refiere a ese progreso espiritual en el cristianismo. No se refiere a una gente que está practicando pecados y que está allí en su proceso interminable, sino se refiere a alguien que va creciendo en Cristo. Se refiere a alguien que va creciendo en la gracia del Señor, como dice el apóstol Pedro. Se refiere a alguien que va siendo moldeado el corazón de Cristo en él. Es evidente que una persona que se salve el día de hoy no va a tener el corazón de Cristo o el carácter de Cristo. ¿En qué sentido? Pues Cristo tenía cierta sabiduría, prudencia, conocimiento, madurez, fe, mansedumbre, templanza. Quizá un cristiano el día de hoy que se acaba de salvar, de repente ve algo incorrecto y es impulsivo, es arrebatado, así como los discípulos de Cristo que querían ya enviar fuego del cielo y consumir a la gente, impetuosos. ¿Qué tenía que moldear Jesús en ellos? El corazón. Impetuosos, impulsivos, arrebatados, faltos de sabiduría, faltos de prudencia, a veces con falta de fe, ahí dudando, ¿lo podrá hacer el Señor o no lo podrá hacer? ¿Les faltaba fe? Claro que sí les faltaba fe, pero tuvieron la fe para seguir. Estaban caminando ya con Cristo. Habían sido salvos, habían dejado pecados y ahora estaban siguiendo a Cristo, habían creído en Él. Pero de repente les faltaba fe para ciertas circunstancias. Bueno, fueron creciendo en fe. Lee el libro de los Hechos y vas a ver lo que hacían después ellos. Crecieron en fe. ¿Estamos comprendiendo? Se refiere a una caminata progresiva en el cristianismo. En la caminata de un justo, en el andar de un justo, hasta que pueda llegar a la estatura del varón perfecto. Hasta que Dios pueda formar y moldear el corazón de Cristo en una persona. Eso Dios lo va haciendo. Y en ocasiones se requiere tiempo, meses a veces años. Pero Dios va formando eso y la persona va progresando, va creciendo. Pero no se refiere a abandonar pecados y estar ahí todavía lidiando. Es que no quiero dejar la mentira, es que no quiero dejar mi televisión, es que no quiero dejar la música del mundo, es que me gustan los bailes y las fiestas. Voy en mi progreso. No, eso no es progreso. Más bien ahí estás estancado porque no has querido tomar una decisión para caminar con el Señor. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esta doctrina? ¿Qué nos manifiesta, qué nos muestra? Y más bien, ¿qué nos manifiesta la Biblia con respecto a lo que debemos de hacer? Acompáñame a Lucas capítulo 5, versículo 36. Vamos a ver lo que dice Jesucristo. Vamos a ser instruidos por la boca de Cristo. Esto fue hablado por Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Qué está diciendo Jesús? Vamos a dejar el pasaje un momento. Alguien que tiene una vestimenta corroída, vieja, podrida, echada a perder. De esas que tú has visto que están ya podridas por el tiempo, por las lavadas y lo que sea, y que las jalas y se rasgan. ¿Las has visto? Bueno, ¿qué pasa si tiene una rotura grande? Y tú le pones un parche nuevo, así nuevecito, quizá de una mezclilla fuerte, dura,
que tiene mucha resistencia y se lo amarras y se lo costuras, se lo coses, ¿qué pasaría? Pues como se echaba a perder, de las costuras comenzará a rasgarse otra vez. No lo va a aguantar, no lo va a soportar. ¿Y qué dice Jesucristo? Dice, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues no, un vestido viejo tiene que tirarse y hay que ponerse un vestido nuevo. Cambiarse el vestido completamente. Cambiarse de ropas completamente. ¿Por qué? Porque si traes un vestido echado a perder y le pones un remiendo nuevo, lo que hace es, se rompe. No solamente se rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y otro pasaje dice que se hace mayor la rotura. Es decir, se agranda la rotura, se rompe el nuevo y aparte no armoniza con el viejo. ¿Cuánta gente quiere hacer parches sin cambiar totalmente? Es decir, gente que vive una vida incorrecta y quieren hacer parches. Es que ya dejé esto, hermano, un parche. Es que ya dejé la grosería, un parche. Es que ya dejé quizá el alcohol, otro parche. Pero no hacen un cambio total y radical. No abandonan todo. No toman una decisión de seguir a Cristo completamente. Sino que solamente están poniendo remiendos, parciales, enmiendos, parches. Y obviamente, tarde o temprano, se vuelve a romper la costura. El apóstol Pablo, haciendo referencia precisamente a este pasaje que fue citado por Cristo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 22, él dice, no son parches, no son remiendos, no son cambios parciales, no es nada más dejar un pecado e ir poniendo parches en un vestido viejo. Hay que hacer un cambio total. Efesios capítulo 4, versículo número 22, dice, fíjate cómo el apóstol Pablo aplica esta verdad, la aplica precisamente al cambio de vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quítalo, sácalo del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, renuévalo. Y está utilizando una parábola de vestimentas. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué conceptos emplea el apóstol Pablo para hablar de la nueva vestimenta? Dice, despójate del viejo hombre. Tíralo, échalo fuera. No sirve. Deja todo aquello que dañó tu vida, dañó a tus semejantes y dañó tu relación con Dios. Échalo a un lado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es echarlo todo, desecharlo en pocas palabras. Y luego dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. El engaño, los deseos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un cambio mental, un cambio voluntario, un cambio radical, pero voluntario y lógico. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Una vestimenta nueva. ¿Qué dice? Según Dios, en la justicia. Y la palabra justicia implica rectitud moral, obediencia. En la justicia y la santidad de la verdad. Y la santidad significa pureza. Significa separación del pecado, separación para Dios, separación de lo que le ofende para poder consagrarme a Él. Eso es santidad. Entonces está hablando de las vestimentas nuevas de un cristiano. La justicia y la santidad. Habiendo desechado el vestido viejo, estaba echado a perder en sus deseos, en sus vicios y en sus pecados. ¿Estamos comprendiendo? Esto es lo que dice la Escritura. Vamos a ver otro pasaje. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Es un pasaje que ya habíamos leído, pero lo quiero retomar. Segunda de Corintios 5, 7. Es el pasaje que leíamos de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Y aquí, todas. ¿Le crees a Dios? Todas son hechas nuevas. ¿Le crees a Dios o le crees al hombre? Dios dice que todas son hechas nuevas.
¿Dios puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Todas son hechas nuevas. Esto es un milagro. Y solamente lo hace Dios. No lo hace el hombre. No lo hace el pastor. No lo hace la doctrina. No lo hace la organización. Lo hace Jesucristo. Solamente Cristo cambia los corazones. Y Cristo lo pide, de hecho. ¿Quieres caminar? Cristo te pide que cambies. ¿Quieres caminar con Él? ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres ser su discípulo? Cristo te pide que cambies. Y yo te pregunto, ¿Cristo pedirá algo que no podemos hacer? ¿Cristo pedirá que abandonemos todos los pecados si no se puede? Oye, es que mi pastor dice que no se puede, que es poco a poco. Pues yo le creo a Cristo. Cristo dijo que los abandonara completamente. Yo le creo a Jesús. Es decir, debemos poner nuestra confianza en lo que dice Cristo, en lo que dice Dios. Y te repito, Cristo no es nadie injusto para pedirte algo que no puedas llevar a cabo. Si Él te pidiera que dejaras los pecados inmediatamente y no se puede, oye, pues qué tirano, qué autoritario, qué arbitrario, qué injusto. Pero si Él lo pide, es porque se puede. Amén. Si Él lo pide es porque tenemos la capacidad de hacerlo, que tiene que ver con un cambio de entendimiento, de voluntad, de decisión. Sí, con confianza en Dios, pero un cambio voluntario. Y vamos a ver cómo Jesús lo pedía. Juan capítulo número 8, versículo 11. Vamos a ver cómo Jesús lo pedía. Jesús tiene un encuentro con una mujer adúltera y le preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué? Dice, y no peques más. ¿Verdad que dice, y no peques más? ¿De boca de quién salió esta expresión? De Jesús. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque dijo, no te condeno, porque Cristo no había venido para condenar, había venido para salvar. Venía para predicar el evangelio. Le estaba dando la alternativa para que fuera salva la mujer. Esos hombres ya la querían matar y apedrear. Cristo dijo, no, yo no te condeno. Pero no porque la solapara o la justificara en su pecado, para nada. Más bien porque le estaba dando una alternativa. Y la alternativa era cambia. Vete y no peques más. Oye Jesús, pero ¿cómo me pides eso? Si es poco a poco. Espérame Jesús, es un proceso. No me pidas que deje el adulterio tan rápido. Paulatinamente, poco a poco. No, Jesús fue radical. Vete y no peques más. Estas fueron las demandas de Cristo. Vamos a ver otro pasaje en Juan capítulo número 5, versículo 14. Cristo se encuentra con un hombre que había estado paralítico, ahí en una fuente. Y Cristo lo sana. Y este hombre va al templo. Y dice la Biblia, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Te sané. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mira, ya fuiste sanado, ya no peques más. Ya no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Podría Jesús hacer esta demanda? Si es un proceso largo e interminable, que tienen que pasar 25 años de religión muerta para que la gente cambie, ¿verdad que no? Él dijo, vete y no peques más. Mira, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Son palabras de Cristo. Es Jesús hablando, son sus demandas. Y que van de la mano precisamente con lo que mencionábamos hace un rato, con el fundamento de su evangelio, que es el arrepentimiento. Para que alguien pueda ser salvo, tiene que arrepentirse. Y arrepentirse significa sencillamente dejar el pecado para empezar a obedecer a Dios. Eso es todo. Eso es arrepentimiento, abandonar el pecado, dejar de hacer lo malo, dice Isaías, aprender a hacer el bien, restituir al agraviado, amparar a la viuda, al huérfano. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Eso es arrepentimiento. Y la gente que predica proceso, lo que está haciendo es anular el fundamento del evangelio de Cristo, descalificarlo, modificar el evangelio, predicar otro evangelio completamente distinto y con demandas contrarias a las que habló Jesús. Qué engaño tan grande. Qué
Qué engaño tan terrible. Cuánto daño nos está haciendo a la gente. ¿Por qué? Porque por eso son tan carnales, tan tibios, tan inmorales, tan perversos, llamándose cristianos. Por eso el día de hoy hay una plaga de gente que se llama cristiana, pero está practicando abiertamente el pecado, porque no entendieron que el fundamento para ser cristiano implicaba un cambio radical. Porque no entendieron que el fundamento para ser un hijo de Dios implicaba un cambio voluntario de 180 grados. Palabras duras, pues son palabras de Cristo. La gente se iba cuando predicaba Jesús, ¿cierto o no? Y Jesús le dijo a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Jesús? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Si son palabras duras, pues sí, hay que cambiar. Viene el juicio. Es un camino estrecho, es un camino de consagración. Pero solamente Él tiene palabras de vida eterna. Solamente Él. Hay un progreso, sí lo hay, en la caminata del cristiano. Y aquellos pasajes que estudiamos, que son empleados para justificar el abandono del pecado gradual y demorado, son aplicables al crecimiento en el cristianismo, donde Dios da mayor madurez, conocimiento, poder, gracia, templanza, paciencia, fe, prudencia, misericordia, compasión, etcétera, etcétera. Y si la persona va siendo moldeada en su carácter y va siendo madurada y va creciendo en la gracia de Dios, pero no se refiere jamás al abandono del pecado, porque la Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Eso lo dice el apóstol Juan en la primera epístola, en el capítulo 3. Quiero que pongamos una especial atención en este pasaje que vamos a poner en el acetato, porque solamente con este pasaje, que es un pasaje del Nuevo Testamento, de Santiago, solamente con este pasaje se descalifica completamente, se echa por tierra esta doctrina. Solamente con entender este pasaje, con los principios que maneja, nos vamos a dar cuenta que la doctrina del proceso es contraria a la Biblia, es una aberración y es algo que está fomentando un evangelio diferente al de Cristo. Es Santiago capítulo 2, versículo 8. Santiago 2:8. Y si eres alguien que acostumbras marcar tu Biblia, sería bueno que lo tuvieras marcado este pasaje. ¿Por qué? Porque cuando llega alguien a decirte, es que es un proceso, hermano. Mira, lee este pasaje. Y todos los que hemos enseñado, léeselos, que los medite, que los estudie y explícale lo que significan los textos que él emplea mal contextualizados. Es Santiago hablando a la iglesia y dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Santiago, si cumples la ley real de amar a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, pero si a alguien lo miras, ven, porque tienes dinero es mi cuate, y porque no tienes dinero te menosprecio. Porque eres de clase alta, vente para acá. Porque eres de clase baja, pues sabes que no tienes contacto conmigo ni tienes acceso a mí. Hacer acepción de personas. Dice, si haces acepción de personas, o sea, si menosprecias a uno delante de otro. No está hablando de asesinos, no está hablando de violadores, no está hablando de viciosos. Está hablando solamente de hacer distinción, que es algo muy grave, pero que a los ojos de la sociedad es normal. La gente en la sociedad lo hace diario. Un cristiano no lo debe hacer jamás. ¿Sí? Y dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si haces acepción de personas, si menosprecias a alguien por su cultura, por su conocimiento, por su físico, por lo que sea, tú eres un transgresor de la ley. No importa que hagas lo demás, tú eres un transgresor de la ley. Y dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¡Qué verdad! Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, tú puedes haber dejado el adulterio, la fornicación, las masturbaciones, las envidias, los rencores, los golpes, los pleitos en casa, lo que tú quieras.
pero estás transgrediendo un mandamiento. Uno solo, la mentira. Estás mintiendo. En tu casa acostumbras mentir con tus hijos o con la gente. En tu trabajo, eres mentiroso o mentirosa. Solamente por ese pecado, aunque guardes todo lo demás, te haces culpable de todo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Sea 1 o sean 80. Obviamente el que haga 80 va a hacer más daño, se va a degradar más, va a ser más difícil que se salve. Pero el que hace 1, con ese 1 tiene para perderse eternamente. ¿Estamos comprendiendo? El que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque el que dijo no matarás, también dijo no robarás. El que dijo no matarás, también dijo no mientas. El que dijo no matarás, también dijo no te enojes. Y el que dijo no matarás, también dijo perdona. Y el que dijo no matarás, también dijo ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz misericordia. ¿Estamos comprendiendo? Son mandamientos morales los que están manejando aquí. Mandamientos morales de la ley. No está hablando de ley ceremonial, ¿eh? Porque uno dice, no, es que la ley ya quedó atrás, ya fue abrogada. Perdóname, es Nuevo Testamento. Está hablando de ley moral, no ley ceremonial. No de matar corderitos, no de ley civil de los judíos. Ley moral, lo que es bueno y lo que es malo. El contexto es ley moral. Matar, adulterar, hacer acepción de personas. Y dice que cualquiera que guarde toda la ley moral, pero ofende un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no mates, también dijo no robes. Es decir, aunque no mate, pero si robo, estoy pecando en contra del mismo que dijo no mates, no adulteres, no robes. ¿Sí me comprendes? Entonces me hago violador de la ley de Dios. Me hago transgresor de la ley de Dios. Y me hago acreedor al castigo, y la paga del pecado es muerte. Entendiendo esto y lo que hemos estudiado, ¿habrá lugar para el proceso? No lo hay. El fundamento del Evangelio de Cristo es el arrepentimiento. Solamente con eso, el fundamento del Evangelio de Cristo es el arrepentimiento, el cambio, el abandono del pecado. No hay lugar para el proceso. Esa gente que predica ese Evangelio está engañando a las almas. Le está vendiendo una indulgencia religiosa para que se crean salvos estando practicando el pecado. Le está vendiendo ahí un permiso para pecar sintiéndose salvos. Es lo que están haciendo. Ahí está la gente practicando el pecado, sintiéndose hijos de Dios, cuando van rumbo al infierno y a la condenación eterna. Qué daño tan grande ha hecho esta doctrina. Y por eso es importante que hablemos de esto. Por eso es importante descubrir los engaños que se predican para que la gente pueda abrir los ojos. Quiero terminar este estudio ejemplificándote lo que estamos estudiando hoy en un caso bíblico. Un caso que seguramente tú has leído, escuchado o que ya conoces. Y es el caso de un rey en Israel llamado Saúl, el primer rey de Israel. Dios lo eligió, Dios lo llamó, Dios lo levantó. Y dice la Escritura que estando ya como rey de Israel, Dios envió un profeta, Samuel, que vino con Saúl, el rey, y le dijo: Saúl, Dios manda que vayas a pelear en contra de Amalek. Amalek era un pueblo, una nación. Dios te manda que vayas a pelear en contra de Amalek y que destruyas a Amalek por completo. Destruye todo, hasta los animales, hasta las vacas, todo. Como Dios mostrando su indignación y su aborrecimiento en contra de ese pueblo que era muy perverso, que era muy inmoral, que era muy idólatra. Un pueblo muy corrompido. Y Dios le dice: acaba con todo lo de Amalek. Como diciendo, quiero borrar la memoria de Amalek por la maldad que él ha hecho. Y Saúl, el rey de Israel, obedeció, entre comillas, y fue a pelear en contra de Amalek. Pero ¿qué fue lo que aconteció? Saúl peleó en contra de Amalek. Dios lo respalda, Dios lo ayuda, derrota a Amalek. Para que veas que aún derrotando y que con la ayuda de Dios puede haber un mal corazón. Porque él vence a Amalek, derrota a Amalek. Pero ¿qué pasa? Que no destruye completamente a Amalek. Perdona a su rey, una sola persona. Solamente a uno. ¿Cuántos sabrían? ¿Cuántos te gusta? ¿80,000? ¿100,000 de Amalek? Perdonó a uno. Al rey nada más.
y perdonó a lo mejor del ganado de Amalec. Las mejores vacas, los mejores carneros, los mejores borregos, y se los trajeron. Y ahí venía bien contento Saúl. Pero ya en la noche Dios le había dicho a Samuel: ay, me pesa en mi corazón haber puesto a Saúl por rey. Me pesa en mi corazón, me duele, porque es un rebelde. Se ha apartado en pos de mí. Se ha apartado en pos de mí. O sea, Dios lo veía como rebelde. Ahí venía Saúl, el rey, contento, victorioso, quizá ahí en medio de los cánticos, las músicas, yo no sé. Y de repente sale el profeta Samuel a encontrárselo en el camino. Le dice: he cumplido lo que Dios pidió. Y Samuel, el profeta, le dice: no lo has cumplido. Y Saúl le dice: sí, antes bien, he obedecido. Él sentía que había obedecido. Él sentía que estaba bien ante los ojos de Dios porque había cumplido las demandas de Dios en un, ¿te gusta un 97%? ¿Te gusta un 98%? Casi completamente. Pero había un 2%, un 3% en el cual él rehuyó obedecer y decidió no obedecer y perdonó al rey de Amalec y aparte perdonó a lo mejor del ganado. Y fíjate qué religioso era Saúl, porque le dice a Samuel: eres un rebelde, perdonaste a lo mejor del ganado. Y dice Saúl: no, es que es para sacrificarlo a Jehová nuestro Dios. Ay, mira, hasta piadoso parecía. Piadosa parecía su desobediencia. Qué sabios son, O sea, saben emplear hasta cuestiones religiosas para justificar el pecado. No, es que el pueblo decidió. Primero le echa la culpa al pueblo. Y luego dice: es que lo perdonamos para ofrecerlo a Jehová nuestro Dios. No, le dice Samuel: Dios no quiere sacrificios tuyos, Dios quiere tu obediencia. Dios no quiere rituales, no quiere tradiciones, no quiere formas religiosas. Dios quiere que cambies. Dios no quiere cantos, alabanzas, que asistas, que tengas un disfraz de religión, sacrificios. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu obediencia. Dios quiere que lo ames. Dios quiere que camines guardando su palabra. ¿Estamos entendiendo? Saúl llegó engañado pensando que él había obedecido a Dios. Y Samuel le dijo: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Dios te ha desechado para que no seas rey. Y Dios levantará a otro en tu lugar, mejor que tú. ¿Qué palabras? Y digo, si nos ponemos en ese lugar: Señor, yo no quiero que me deseches para poner a otro en mi lugar. ¿Y por qué fue esto? Porque Saúl solamente obedeció en parte. Amado amigo, la obediencia debe ser completa. Debe ser total. De acuerdo a lo que entendamos, que hayamos comprendido, a la luz que tenemos el día de hoy, debe ser total. Si el día de mañana entiendes algo que no habías entendido, a lo mejor no habías entendido que debería ser misericordia o que deberías orar con constancia y con responsabilidad. A lo mejor no lo habías entendido. Bueno, cuando lo entiendes, lo pones en práctica. De acuerdo a tu luz. Es importante obedecer en todo. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Y eso es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. La gente que predica el proceso pareciera que predica un Dios que está maniatado, un Dios débil, un Dios que no tiene el poder para transformar vidas así. Pero sabes, nuestro Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Si Él puede levantar una nación en un día, ¿qué no podrá cambiar tu corazón? ¿Qué no podrá salvarte? ¿Qué no podrá ayudarte? ¿Que no podrá acompañarte en las tentaciones para que las venzas? ¿Verdad que sí puede? Nada es difícil para Él. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, en Él, en el Todopoderoso, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Esto es lo que dice la Biblia. Y este es nuestro Dios. ¿Por qué no cerramos los ojos?
¿Qué tiene que haber para que Dios lo haga? 2 cosas. Que tú quieras, porque si no quieres, Dios no lo hace. Que tú quieras cambiarlo primero. Que tú decidas hacerlo primero. Y 2, que creas en Él. Que confíes en Él. Que dependas de Él, porque solamente con Él podemos permanecer firmes. Tiene que haber decisión y tiene que haber confianza. Confianza de que Él quiere cambiarte. Confianza de que Él puede transformarte hoy. Confianza de que Él puede ayudarte de hoy en adelante para vencer problemas, para vencer tentaciones, para vencer dificultades, para cambiar tu corazón. No importa cuánto tiempo viviste mintiendo. No importa cuánto tiempo viviste en la fornicación o en la masturbación. No importa cuánto tiempo viviste en la amargura. Hoy tú puedes cambiar y Dios hace un milagro en tu corazón. Hoy puedes decidir hacerlo y Dios hace un milagro en tu corazón. Pero tienes que creerle. Debes confiar en Él. Dice la Biblia que nuestro Dios todo lo puede. Todo. Mientras meditas en tu lugar, déjame platicarte. Hoy llegué a mi casa a las 7 de la mañana. Estuve toda la madrugada con unos hermanos que fueron asaltados. Y uno de ellos recibió un balazo que le atravesó el abdomen de lado a lado. De lado a lado. Lo más obvio es que esa bala hubiera destrozado todos sus órganos vitales, intestinos, vísceras, colon, todo. La abrieron a la hermana y el médico salió y dijo: es un milagro. La bala se desvió y no tocó ningún órgano. Atravesó el cuerpo, entró por un lado y salió por el otro y no tocó un solo órgano. Y decía: tuvo mucha suerte. Y contestábamos nosotros: dedo de Jehová es este. Milagro de Dios es este. No, no fue suerte. Dios tiene todo el poder. Y el doctor decía: qué cosa tan extraña. Lo normal es que hubiera estallado la bala y destruido los órganos. Cosas raras que suceden, dijo. No, no son cosas raras. Es la mano de Dios. Es el poder de Dios. Y la hermana lloraba conmigo y me decía, yo le decía a Dios, ella me decía: dame la oportunidad del testimonio que eres un Dios todopoderoso y que no hay nada difícil para ti, para que crean en ti. Hoy Dios quiere que creas en Él. Nada hay difícil para Él. Nada. Es que pequé mucho. No importa, Él cambia tu corazón. Es que has sido rebelde. No importa, Él cambia tu corazón. Es que son años de fornicaciones o masturbación. No importa, Él te da la libertad el día de hoy. Es que me cuesta trabajo ser sujeta. No importa, Dios te ayuda. Decide hacerlo, Dios te ayuda. Es que me llama la atención el mundo. Busca a Dios. Él va a guardar tu mente y tu corazón en Él. Es que se me hace difícil. Es que no vas a ser tú. Él va a pelear por ti. Él va a ir contigo. Él te va a llevar de la mano. Él te va a cargar en los momentos difíciles. Él va a estar contigo hasta el final. Pero tienes que confiar. Tienes que confiar en Él. Mi confianza he puesto en ti. No hay nada imposible para Él. En ti. No hay nada imposible para Él. Voy a seguir con tu gracia. Si Él
Él hace milagros como este. ¿No puede cambiar tu vida? ¿No puede cambiar tu familia? Hasta el día en que Jesús Claro que puede. Y lo va a hacer si crees en Él y decides cambiar. Mi confianza he puesto en ti. Mi confianza he puesto en Debes confiar en Él. solo Debes confiar en Él. en ti. Ya mi carga en ti eché. Debes confiar en Él. Voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día Hasta el final. en que Jesús Hasta que Él venga por mí. vuelva Hasta que Él vuelva por mí. Hasta que Él vuelva por mí. por mí. No quiero volver atrás. No quiero desmayar. No quiero ya mirar atrás. Perseverar hasta el final. Ayúdame a Solamente con su no gracia. desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Es tu decisión. Él te ayuda. Es tu decisión. Él te guarda. Es tu decisión. Quiero servir. Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Pero créele. Solo vivir por ti. Confianza. Mi confianza he puesto en ti. Solo Lo que Él pide, que confíes en Él, que le creas. mi carga en ti. Al que cree en Él, todo es posible. Voy dice la Biblia. a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle: no quiero ya mirar atrás. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Voy a seguir. Quiero servir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy y hasta el final. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Solo vivir por ti. Mi confianza he puesto en ti. Mi confianza he puesto en ti. Solo en ti. Ya mi carga en ti eché. Voy a seguir Con tu gracia sobre mí. tu gracia sobre mí. Voy a seguir Quiero servir hasta el día. hasta el día en que Jesús Vuelva por mí. vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. No quiero ya mirar atrás. Díselo hoy. Ayúdame a no desmayar, Jesús. Ayúdame a no desmayar. Díselo, te necesito hoy hasta el final.
necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy y hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Voy a seguir. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Solo vivir por ti. Solo vivir por ti. Vivir por Él, vivir para Él, vivir confiando en Él. Él es la roca. Podemos descansar en Él, podemos confiar en Él, podemos estar seguros en Él, pero hay que tener confianza. Hay que tener decisión y hay que tener confianza. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que puede hacer las cosas nuevas. Él es el Dios que puede llevar una vida de las tinieblas a la luz admirable, dice la Escritura. Él es el Dios que puede sacar a una persona de la muerte y llevarlo a la vida, dice la Escritura. Cambios totales, cambios radicales, milagros en el corazón, pero solamente por algo, porque uno decide hacerlo y porque Él nos ayuda, porque confiamos en Él. Y es cierto, cuando Dios cambia una vida, empieza una caminata ascendente, que es un progreso, no un proceso de abandono de pecado, un progreso en el cual uno va creciendo en Cristo, en el cual uno va caminando con Él, siendo moldeado, creciendo en gracia. Y entonces sí, aquel que empezó la buena obra la perfeccionará. Él la va a perfeccionar. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó y así vas, no de tantos buscar, ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel
comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto buscar, ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo, su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Él es fiel en completarla. Él es fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y lo que has iniciado tú lo vas a terminar, Señor. Y si has hablado ya a vidas que han tomado decisiones, Señor, tú vas a completar la buena obra, Señor. Tú vas a acompañarlos, Señor. Tú vas a ayudarlos. Tú vas a fortalecerlos. Muchas gracias por tu fidelidad, Señor. Y gracias por la luz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén.